varios años sin ser utilizadas, las vías que permiten unir Buenos Aires con Pinamar vuelven a recibir trenes. El resurgimiento de operaciones fue gracias a la mejora de la infraestructura entre General Guido y Pinamar, del ramal que se desprende desde la vía de Mar del Plata. De ahora en adelante, es nuevamente posible arribar a las playas del partido de Villa Gesell y de Pinamar por tren. Las localidades atlánticas a las cuales se puede acceder ahora por tren son Mar Azul, Mar de las Pampas, Villa Gesell, Cariló, Varela del Mar, Ostende y Pinamar. Ya verán que no solo está bueno llegar a estas ciudades de la costa en tren, sino que también el camino está lleno de lagunas y de animales y está buenísimo. La estación se encuentra a escasos metros de la rotonda de acceso a Pinamar y se llama Divisadero de Pinamar. Se localiza en el partido de General Madariaga, pero apenas unos metros del partido de Pinamar. El acceso es por ruta provincial 74, donde hay que doblar a la derecha en un camino de tierra que es la colectora. La estación Divisadero de Pinamar se emplaza en un edificio bastante inusual para las estaciones ferroviarias argentinas, en un edificio de ladrillo y madera. El interior de la estación ofrece una amplia sala de espera, boleterías y baños. Para los recién llegados se ofrece un servicio de transporte interurbano hacia Pinamar y Villa Gesell, el cual cuesta a Pinamar 90 pesos y Villa Gesell 130 pesos. El servicio de lanzadera de Divisadero de Pinamar, General Guido, son ofrecidos por los trenes que operaban en el servicio Catriló-Santa Rosa hace unos años. Estos coches son modelo 592 adquiridos por Renfe para operar servicios regionales dentro de España. Se los denomina camellos y hace varios años que ya se encuentran en Argentina. La formación está compuesta por 3 coches. Desde Pinamar hacia Buenos Aires el tren parte a las 13:05 todos los días y llega a General Guido a las 15:30. Los asientos son súper cómodos, incluso más cómodos que los trenes a Tucumán, Rosario o Mar del Plata. Están en súper buen estado y son muy placenteros realmente. Para garantizar el distanciamiento social, están designados los asientos disponibles y los no disponibles, ya que no se están vendiendo todos los pasajes, por tal motivo. Hay que llegar 20 minutos antes al menos a la estación, ya que el tren parte puntual al horario estipulado. El camino está plagado de lagunas y de vacas todavía no acostumbradas a ver pasar el tren que se asustan y salen corriendo en resguardo de esta nave férrea. Y de pronto se larga a llover, quizá para camuflarnos ante tanta agua superficial. Para el cruce a nivel entre el ferrocarril y la ruta provincial 74, el tráfico vehicular debe frenar y esperar que el tren pase. Un detalle inigualable de esta formación es que los asientos son rebatibles, gracias a Joan que me dio esta información.
Y tras alterar el status quo de más de 1000 vacas en este recorrido, estamos arribando a la estación General Madariaga, única parada de este servicio. Pero unos metros antes nos encontramos con la antigua vía original, que circulaba entre General Guido y Juancho y luego hacia Viboratá. El tren parte de Madariaga hacia General Guido y Buenos Aires a las 13:40. Luego de Madariaga cruzaremos estaciones en las cuales el tren no se detiene, siendo la primera Invernadas. Bordeando en paralelo junto a nosotros todas estas hermosas lagunas entre General Madariaga y General Guido se encuentra la ruta provincial 62, Camino de Tierra. El partido de Maipú nos recibe en la estación Monsalvo, aunque tampoco pararemos. Para poder tomar este servicio desde Buenos Aires hay que tomar en Constitución el tren de las 6:22 de la mañana, llegando a Guido alrededor de las 10:30 y ahí 10 minutos después sale el servicio hacia Divisadero de Pinamar. Se logra en la estación Atlántica a las 12:50. Es por esto que él sale de Pinamar a las 13:05, llegando a Guido a las 15:30, para luego a las 4:04 p.m. pasa el tren proveniente de Mar del Plata hacia Buenos Aires, donde se puede subir hacia Buenos Aires, casi siendo media hora la conexión en General Guido. Es necesario adquirir dos pasajes diferentes, uno entre Divisadero de Pinamar y General Guido y otro en General Guido y Buenos Aires. El cruce con la ruta 2 es a nivel, por lo tanto también se debe frenar el tráfico de la autovía 2 para que el tren pueda circular. Y apenas cruzamos esta importante ruta provincial, nos encontramos con la vía Mar del Plata, la cual iremos en paralelo hasta la estación General Guido. Y apenas divisada la estación General Guido empezamos a organizar nuestro equipaje para bajar del tren y esperar al tren siguiente para ir hacia Buenos Aires. Luego de descender, hay que cruzar la vía por los caminos designados. El ascenso hacia el tren a Buenos Aires se realiza por la plataforma 1 al lado de la estación. Y se llegará finalmente a Buenos Aires cerca de las 8 de la noche.
Espero que hayan disfrutado y entendido un poco mejor cómo es viajar desde Buenos Aires hacia Divisadero de Pinamar. Muchísimas gracias por sintonizar Mateo Varela Transportate. Te espero en videos venideros y si todavía no viste alguno, te dejo algunas sugerencias.